Hoy tenemos en la mesa de trabajo esta placa que es de una notebook. La traen para que la revise. Me dice el cliente que a él se la regalaron para el hijo, para que pueda usarla para jugar algunos jueguitos y eso. Y la cuestión es que al conectarla el cliente a la notebook, a la corriente, no le está encendiendo. Entonces la trae para que la pueda revisar y ver si podemos encontrar cuál es el problema. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una placa para revisar es hacer una inspección visual de la placa para ver si no encontramos ningún componente que esté quemado o algo raro en la placa que pueda hacer que no esté funcionando. La revisamos de ambos lados. En este caso yo ya lo hice y bueno, no encontré en la placa ningún componente que esté malo. Así que ahora lo primero que vamos a hacer entonces es empezar a tomar algunas mediciones. Vamos a conectar la placa a la fuente de laboratorio. Me voy a ayudar acá con el microscopio para poder ver mejor los componentes, ya que son muy chiquitos. Y ustedes van a ver acá en el multímetro, bueno, las mediciones que vamos a estar tomando. Voy a alimentar la placa. La placa aparentemente no está en corto porque no tengo ningún consumo alto. Está en 6 miliamperios, un consumo normal para una placa que está en stand-by. Vamos a estar midiendo acá en la cinta FLEC, que es la que maneja el botón de power que tenemos acá. Vamos a ver si encontramos la alimentación acá en el botón de power. Estuve mirando ya en el esquema y acá tengo un capacitor que entra a la alimentación de la cinta FLEC. Ahí tendríamos que tener 3.3 volt. Este sería el capacitor, el C15. Vamos a estar midiendo ahí. Ahí podemos ver que tenemos 3.35 volt estable. 3.34. Muy bien. Tenemos alimentación en el botón de power. Vamos a tratar de encender la placa. A ver qué pasa. Vamos a pulsar el botón de power. Ahí estoy pulsando. Y la fuente no me marca nada. Vamos a volver a pulsar. Y vemos que no tenemos nada en la placa. La fuente no me está marcando ningún consumo. Voy a estar revisando otros voltajes. Vamos a ayudarlo un poquito también con el PDF. Vamos a venir acá para mostrarles a ustedes. Acá tengo lo que sería el conector de la cinta FLEC que medimos recién. Podemos ver que acá en el pin número 2 tenemos que tener 3 volt always. Lo medimos recién en el capacitor C15.
para no estar toqueteando acá los pines del conector. Y acá podemos ver que tenemos el C15 y dice 3 volt always. O sea que ese capacitor es el que alimenta acá la misma línea. Tenemos esa alimentación. Ahora vamos a pasar acá al conector de entrada de ese jack. Vemos que pasa por ciertos componentes, algunos capacitores. Acá podemos ver que tenemos la línea de entrada que es más DC-in, que irían al PQ9. En este caso, en la alimentación de los 19 volt tendrían que entrar acá por la entrada del surtidor. Y acá en el drenador tendríamos que tener la misma alimentación. Vamos a estar midiendo ahí a ver qué alimentación tenemos. Ya comprobamos la alimentación en el botón de power. Acá, como pueden ver, ya retiré la cinta para poder trabajar un poco mejor. Vamos a ir de este otro lado de la placa, donde tenemos, como dijimos, el DC jack, el conector. Y vamos a estar tomando esa medición a ver si están entrando los 19 volt a la placa. Acá se puede ver, tenemos en este caso el PQ9 acá, al lado de la entrada del DC jack. Vamos a estar midiendo acá este componente, este MOSFET de entrada, para poder ver cuánto tenemos ahí en la alimentación. Vamos a comprobar con el multímetro. Yo me voy a ayudar con el microscopio. Dijimos que teníamos que tener del lado del surtidor, que sería de este lado del DC jack. Vamos a ver cuánto tenemos. Vemos que tenemos una alimentación un poco alta. Ahí comienza a bajar. La fuente la tengo seteada en 19 volt, así que ahí tiene que estar marcando más o menos ese voltaje. Ahí podemos ver que está empezando a regular, tenemos 19 volt. Vamos a ir a la parte del drenador, a ver si tenemos la salida del MOSFET. Ahí también tenemos la alimentación. O sea que el voltaje en la placa está entrando, tenemos los 19 volt. Lo que vamos a estar haciendo ahora, ya tomamos el voltaje del botón de power y la alimentación de entrada. Vamos a comparar siempre con el esquema los voltajes que vamos tomando. En este caso, acá tengo lo que sería el circuito Charger. Y de este otro lado de la placa, vamos a volver a girarla. Acá tenemos lo que sería el integrado del PU1 y dos bobinas que vamos a estar midiendo para ver cuáles son los 3 volt always y los 5 volt always de la placa. Esos voltajes son importantes porque alimentan otros circuitos de la placa. Vamos a estar mirándolo en el PDF. Vamos a pasar acá ahora al segundo PDF. En este caso, acá podemos ver que nos dice PU1, como dice acá. Y vemos que el integrado es el TPS
51120. Ese es el modelo del TPS, por si tenemos algún problema en ese componente y queremos comprarlo para cambiarlo, tenemos que saber cuál es el modelo. Ahí nos dice. Vamos a estar revisando eh, si tenemos la salida. Acá podemos ver que tenemos que tener 3 ball always, y del circuito PO1 pasan por la bobina PL1, como tenemos acá. O sea que a través de la bobina PL1 tendríamos que tener esos 3 ball always. Y si pasamos de este otro lado, digamos del PO1, acá tenemos que tener 5 Vesus. En ocasiones, de un lado de ese circuito tenemos los 3 ball always y del otro lado los 5 ball always. En este caso acá tenemos 5 Vesus, que también pasan a través de la bobina PL0. Pero si miramos bien acá el esquema, podemos ver que tenemos acá, en el pin número 12, lo que sería, siguiendo la línea, los 5 ball always, como tenemos acá. Y ese voltaje tendrá que estar acá en la PR36. Pero bueno, si tenemos los 5 Vesus, también tenemos que tener los 5 ball always. Vamos a estar ahora midiendo eso en la placa. Vamos a medir ahora de este lado. Vamos a comprobar primero, a ver esta bobina. Esta sería la bobina de los 3 ball always. Ahí podemos ver que tenemos 3.33. Vemos que tenemos esa alimentación en la placa. Y ahora vamos a pasar a esta otra que debe ser la de los 5 ball. Vamos a medir acá de este lado. Ahí tendríamos que tener los 5 ball. Vamos a medir ahora la resistencia que dijimos. Voy a estar buscándola, a ver si la encuentro acá en la placa. Estuve buscando en el esquema donde es que teníamos la resistencia para poder medir los 5 ball always, ya que tenemos los 3 ball. Vamos a medir acá. Se encuentra de este lado la resistencia. Está, como dijimos, en el pin 12 del PU1. Vamos a estar midiendo ahí. Voy a medir acá de este lado, con mucho cuidado. Ahí podemos ver que tenemos los 5 volt. Tenemos los 5 volt always. Vemos que están bien. Y el voltaje de la bobina, como dijimos acá en la PL0, que está acá, no tenemos ese voltaje, porque ese voltaje va a estar saliendo cuando le demos inicio a la placa, seguramente. Así que tenemos los 3 volt always, los 5 volt always a través de la resistencia también están.
Y acá en la PL0 tenemos que tener los 5 VSUS. Bueno, vamos a comprobar ese voltaje cuando eh, le demos arranque a la placa. Vemos que los voltajes por ahora están. Eso es una señal bastante buena. Vamos a estar dando vuelta a la placa. Y vamos a pasar, como dijimos, a medir ahora el circuito Charger. Estas comprobaciones que estamos haciendo son comprobaciones básicas que tenemos que hacer al revisar una placa. Para poder ver si tenemos en condiciones algunos circuitos que se cumpla la secuencia para el encendido. Si no tenemos los voltajes necesarios, la placa nunca va a arrancar. Bueno, vamos a ver si puedo tomar acá las mediciones, como dijimos. Acá tenemos el circuito Charger. Voy a estar tomando algunas mediciones ahí alrededor de algunos componentes. Vamos a pasar al PDF para poder comparar los voltajes que vamos a estar tomando. Vamos a pasar a este otro PDF, donde acá podemos ver el circuito Charger. Voy a agrandar un poquito la imagen para poder ver mejor. Acá tenemos lo que sería el circuito, el modelo. En este caso es el MAC 1772. En algunas ocasiones tenemos que buscar el datasheet de ese componente o de cualquier otro componente que tengamos en la placa para poder hacer algunas comparaciones. En este caso, vamos a medir primero la alimentación de este circuito. Como podemos ver acá, dice DCIN más. Y habíamos visto acá en el segundo, digamos, PDF, que tenemos más DCIN. Esa sería la entrada del voltaje a través del PQ9. Pero en ocasiones, de este otro lado, digamos, de la parte del MOFE, no tienen el mismo nombre como acá. En este caso acá tenemos más DCIN y de este otro lado podemos ver que se llama DCIN más. Tenemos el más al final acá. Así que acá tenemos que tener la entrada de esos 19 volts, que si seguimos esa línea, vemos que vienen por acá, bajan por este diodo, y vemos que viene acá la línea y va al pin número 1 del integrado. Acá tenemos DCIN en el pin número 1. Vamos a estar siguiendo la línea de voltaje que vamos a tomar. Acá, en este caso, tenemos lo que sería la PRT6, que en este caso sería la resistencia de sensado, que vemos que también bajan al circuito en el pin 26 y en el pin 27. Ahí también tendríamos que tener 19 volts. Y el segundo voltaje que vamos a tomar va a ser acá el AC-IN. AC-IN, vemos que nos marca acá esta información en el pin número 11. Si la buscamos acá en el buscador, vemos que nos manda acá, prácticamente en la misma hoja. La misma hoja, yo ya lo tengo separado acá, que nos dice que tenemos la entrada de los 19 volts acá
y acá tenemos dos resistencias. Una de ellas va a tierra. Esto sería el circuito, digamos, este sería un regulador de voltaje que nos tendría que estar entregando a través de esas dos resistencias una alimentación acá en el DCI. Vamos a ver qué alimentación tenemos acá después en el pin número 11. Tiene que ser una alimentación bajita. Y el otro voltaje, para que el circuito esté funcionando bien, tendría que ser acá el LDO, que si seguimos esta línea, vemos que viene acá a MAC 1772 LDO. A través de estos componentes que tenemos acá, que van al pin número 2 del integrado, tendríamos que tener un voltaje aproximado de 5 volt. Así que ahí podemos ver, después podríamos seguir comparando con otros voltajes más, pero bueno, se haría muy largo también el contenido, así que vamos a estar midiendo los primeros 3 voltajes, la entrada de alimentación, acá tendríamos que tener una habilitación y los 5 LDO del pin número 2. Así que bueno, vamos a ver esos voltajes, vamos a compararlo ahí en la placa, a ver si están. Como dijimos, vamos a estar tomando la alimentación acá en el pin número 1. Ahí estoy midiendo el pin número 1. Vemos que tenemos los 19 volt ahí. Vemos que la alimentación está. Vamos a buscar en el pin número 11. Tenemos que tener la habilitación. Vamos a ver acá. En el pin número 11 dijimos. En esta resistencia, a ver si la podemos tener acá. Ahí podemos ver que tenemos 2.22. Vemos que está la habilitación en el circuito. Y después tenemos que tener los 5 LDO, que dijimos que estaba en el pin número 2. Vamos a medir acá el pin número 2 con mucho cuidado. No sé si me marcará acá, tengo un punto. No. Vamos a tener que marcar en el pin. Ahí podemos ver que tenemos 5.45 volt. Vemos que tenemos los tres voltajes necesarios en la placa. Pero como le comenté que tendríamos ahí en el pin número 11 la habilitación, vamos a estar mirando en el esquema para poder sacar el cálculo ese. Dijimos que teníamos 2.22 ahí más o menos de alimentación de la habilitación del componente. Vamos a buscar acá lo que medimos recién. Dijimos que acá tenemos dos resistencias que hacen un divisor resistivo y una de esas resistencias va a tierra. Vamos a tomar estas dos resistencias que tenemos acá para poder hacer el cálculo.
Yo uso esta aplicación que tenemos acá, donde acá tengo que poner la alimentación de entrada. En este caso tenemos 19 volts de entrada. Y acá podemos ver que tenemos la PRB 22 y PRB 21. Vamos a poner esta alimentación que tiene acá de estos valores, 53.6K y 7.15K. Vamos a poner 53.6 acá, 56.3 y acá dijimos 7.15. 7.15. Pero podemos ver que acá está en kilo ohmio. 7.15K dice, ¿no? Bueno, acá nosotros lo tenemos en ohmio. Vamos a pasarlo acá, a kilo ohmio. Ahí podemos ver que tenemos bien 19 volt, 53.6. Acá me equivoqué. 53.6 era al revés y 7.15. Ahí vemos que está bien. Porque si no ponemos bien los datos, no nos va a marcar correctamente el voltaje que tendríamos que tener ahí en ese punto. Vamos a poner acá para que calcule. Y miren ustedes, el voltaje que tendríamos que tener ahí en ese divisor resistivo serían 2.24 volts. Que sería acá. Acá tendríamos que tener en el DCIN, en el ACIN, perdón, 2.24 volts. Recién lo medimos, estaban 2.22, 2.23. Vemos que la alimentación está bien ahí en ese lugar. Tenemos la alimentación en el circuito Charger, tenemos la habilitación que sería esta, la DSI, en 2.24 y tenemos los 5 LDO también. O sea que el circuito Charger está funcionando correctamente. La placa no enciende, estamos revisando a ver por qué es que no enciende. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomar algunas mediciones para ver si tenemos lo necesario para que la placa encienda. Como ya pudimos ver acá en el esquema que tenemos lo necesario, vamos a estar pasando de vuelta a la placa. Ya estamos de vuelta acá con la placa. Vemos que tenemos todas las alimentaciones necesarias. Y al poder revisar la placa vemos que tenemos todo bien. Pero yo encontré un problema que no es en la placa. Tuvimos que hacer todas estas mediciones para hacer unas comprobaciones y ver que tenemos la placa en funcionamiento como corresponde, ¿no? En buenas condiciones. Pero el problema no estaba acá en la placa. El problema lo tenemos en la cinta flex. No sé si ustedes voy a quitar la alimentación de la placa para que no tengamos ningún problema. No sé si ustedes puedan apreciar acá, si ahí se ve bien, muchos de los pines de la cinta flex podemos ver que están levantados. Los contactos que van a la placa están levantados, están doblados. Se puede ver que de esta forma la placa nunca va a arrancar porque los contactos están mal.
Directamente algunos pines ni siquiera hacen contacto con la entrada que tenemos acá para poder conectar la cinta. Así que vamos a tener que tratar de ver si podemos arreglar esta cinta o directamente ver si podemos conseguir otra para poder reemplazar esta y que la máquina quede ya funcionando con la cinta correspondiente. Bueno, eso quedará para después. Ahora lo que vamos a hacer, eh, yo voy a estar acá primeramente voy a estar conectando acá este adaptador, ya que si quiero comprobar acá si estamos teniendo imagen, voy a estar comprobándolo con el tester USB que armé. Este lo armé yo, es caserito, pero funciona. También tengo otros que he armado, pero bueno, en este caso vamos a estar utilizando este. Si yo lo conecto, acá me quedaría bien. Ahora podríamos estar viendo las luces, pero como el encendido lo tenemos del otro lado de la placa, me quedaría para abajo. Entonces lo que voy a estar haciendo acá, para poder comparar y ver eso, vamos a conectarlo acá a este cable que es una extensión USB macho salida hembra, donde voy a estar conectando acá sí el tester USB para que me quede así para arriba. Vamos a conectarlo. Vamos a dar vuelta a la placa. En este caso, vamos a tratar de ponerla así porque, bueno, acá tenemos el conector que sería de la cinta jack. Y para poder ver acá mejor, creo que ahí se puede ver. Voy a estar alimentando de vuelta la placa con la fuente de laboratorio. Y vamos a estar haciendo acá un puente, ya que no tenemos la cinta, vamos a hacer un puente para que la placa arranque. Ya que tenemos todos los voltajes necesarios, vamos a ver si enciende. Voy a estar... lo voy a hacer sin el microscopio para que ustedes puedan ver mejor acá. Espero no equivocarme y hacer lío. Ya que, bueno, mi vista no es muy buena, por eso me ayudo mucho con el tema del microscopio. Vamos a estar prestando atención acá. Ahora cuando demos alimentación va a estar encendiendo un LED que sería que nos estaría mostrando en este caso que tenemos los 5 volts en el puerto USB. Y si la placa da imagen, tendría que destellar otro de los LED para que me esté indicando, digamos, que tenemos imagen ya en la placa, que tenemos señal de video. Esperemos que sea eso, que sea solamente la cinta FLE que está mala y bueno, que la placa encienda. Vamos a hacer esa comprobación. Voy a estar moviendo un poquito acá, como que no hizo buen contacto. A ver si esto está bien. Voy a volver a alimentar la placa.
A ver si ahora enciende. Ahí está. Acá podemos ver que el LED azul ya empezó a hacer el destello. Vemos que la placa está funcional, nos entregó señal de video. Vemos que tenemos la alimentación también de los 5 volt acá en el LED verde. Y ahora tengo un consumo de 1 ampere y pico acá en la fuente de laboratorio. Voy a estar apagándola. Podemos ver que entonces el problema era la cinta FLEC. Así que vamos a tener que decirle al cliente que vamos a tener que cambiar esa cinta, tratar de conseguirla para poder recuperar el equipo y quede funcionar con su cinta FLEC correspondiente. Bueno, hasta aquí este video. No tuvimos que hacer una reparación extensa de cambiar algún componente. Por suerte era la cinta nomás. Espero que le haya gustado el contenido. Y bueno, no olviden suscribirse al canal, dejar un like, comentar. Y nos estaremos viendo en un próximo video y en una próxima reparación. Hasta pronto.